Para entonces, gracias. Para entonces vamos a comenzar orando y vamos a ver la mitad del capítulo 9. Ya vimos la primera mitad, vamos a ver la segunda parte del capítulo, los versículos 13 al 21. Entonces vamos a comenzar orando. Yo voy a leer después el pasaje y vamos a ver las secciones, destacando secciones importantes de este pasaje que creo que nos van a dar entendimiento a muchas cosas que aquí está diciendo en estos versículos 13 al 21 del capítulo 9. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por congregarnos hoy a través de esta plataforma y gracias porque venimos con el anhelo, Señor, de abrir las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos permita, Señor, entender, comprender y también abrazar la verdad de la revelación de tu palabra para, Señor, tomar responsabilidad como cristianos en esta generación. Queremos pedirte que nos prepares de antemano para el entendimiento de los tiempos del fin y de esa manera ser una iglesia que no solamente tenga comprensión, sino entendimiento espiritual y por eso podamos ser, Señor, una iglesia eficaz en el propósito, en el llamado que tú nos estás haciendo en esta generación. Danos a todos la comprensión de tu palabra, dame la capacidad a mí para enseñar tu palabra y dale a mis hermanos la comprensión y el entendimiento espiritual para recibir la enseñanza y para atesorarla en sus corazones. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo pueda provocar en nosotros, al escuchar esta enseñanza, la respuesta que nosotros debemos darle a lo que tú, Señor, nos estás pidiendo desde esta verdad con la que hoy tú nos entrenas, nos preparas, nos desafías en esta noche. Impártenos de tu Espíritu Santo no solamente entendimiento, sino también haz que por medio, Señor, de lo que esta verdad nos diga, pueda impartirse y activarse en nuestras vidas también el don espiritual necesario para ejercer nuestro llamado y para cumplir nuestro propósito en esta generación. Bendice a mis hermanos, bendice esta reunión, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije, vamos a leer en el capítulo 9, a partir del versículo 13 hasta el 21, y dice la palabra del Señor: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que esta noche vamos a ver esta porción final del capítulo 9. Nos vamos simplemente a detener en esta porción y se trata precisamente de cuando el sexto ángel toca la sexta trompeta, la penúltima trompeta. Ustedes saben que son 7 trompetas que van a sonar y precisamente esta es la penúltima y todo lo que ocurre a partir del sonido de la trompeta del ángel. Así que vamos a ver, si ustedes quieren anotar, están tomando nota, vamos a ver 4 aspectos principales en este pasaje que están precisamente extraídos de lo que acabamos de leer. Y lo primero que vamos a ver en esta noche los voy a mencionar por orden y después vamos a ir a verlos detalladamente. Vamos a hablar primero de la voz que se escucha, que dice aquí que sale de entre los 4 cuernos del altar de oro y delante del trono de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver es la voz que se escucha, su identidad y el significado que esto tiene y los detalles alrededor de esta porción del capítulo. Número 2,
Vamos a hablar de precisamente esta persona que está hablando y dando órdenes en esta trompeta cuando es tocada, esta orden que sale de la voz que le habla al ángel, la vamos a estar identificando. Número 3, vamos a hablar de la descripción de los jinetes y de los caballos que acabamos de leer en estos versículos. Y por último, vamos a ver la revelación que se hace de la humanidad o de una gran parte de la humanidad en aquellos días. Así que esos son los 4 aspectos que vamos a cubrir en esta noche y vamos a comenzar con lo primero que mencioné, que es que el pasaje dice que se escucha una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro y que está delante del trono de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es por qué esto es importante, por qué vamos a darle tanta atención a esta expresión de lo que dice aquí el pasaje. Número 1, porque se menciona, no vamos a ver todavía la voz y la identidad del que habla, sino el que se menciona en los cuernos del altar. Se hace mención a los cuernos del altar. Si ustedes van conmigo a la lectura que acabamos de hacer, dice que cuando el ángel tocó su trompeta, se escuchó una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro. Y toca preguntarse quiénes y cuáles son estos 4 cuernos que se mencionan aquí. Y bueno, esto hace referencia a un altar que Moisés tuvo que edificar en el tabernáculo y que después también estaba en los días del templo, se encontraba allí, que fue precisamente lo que Moisés replicó en la tierra de lo que vio en el templo en el cielo. Y hay una cita bíblica, yo le voy a pedir a Saimara que nos colabore leyéndola, está en Éxodo 30, 1 al 10. Ahí aparece la descripción de ese altar cuando Dios le dice a Moisés que lo construye. Entonces vamos a ver la importancia no solamente de la descripción que da Moisés, sino también de lo que significa ahora en el contexto del libro de Apocalipsis. Así que, Saimara, si lo puedes leer un momentito, te lo voy a agradecer. Ok. Éxodo 30, 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Excelente, gracias. Gracias por guiarnos en la lectura. La descripción que hace ahí el libro de Éxodo, cuando Dios dice directamente a Moisés que construya este altar, está hablando de un altar que tiene 4 cuernos en los extremos, hechos de madera de acacia, como bien leyó Saimara en el pasaje de Éxodo 30, y luego cubierto de oro. Pero era ¿qué altar? En el templo, en el tabernáculo primero, pues había diferentes secciones. Este es el lugar santo donde está este altar conocido como el altar del incienso. Y cuando nosotros llegamos al Apocalipsis, el incienso se relaciona con qué. Recuerden que en algún momento se menciona que va a haber una copa llena de incienso y de las oraciones de los santos. Entonces el incienso, si ustedes lo quieren anotar allí, es vamos a decir, el símbolo bíblico para la intercesión de los creyentes. De hecho, hay un comentarista bíblico, y leo textualmente lo que él dice al respecto. Dice, el altar del incienso, hablando de este mencionado en Éxodo 30, se encontraba en el lugar santo del tabernáculo, así como otros elementos y utensilios en el tabernáculo.
Y el incienso en ese altar era símbolo de otra cosa. En este caso, de la oración sencilla y pura de un creyente que es elevada delante de Dios como una ofrenda de olor fragante. Y es interesante que estamos ahora en el momento que se toca la penúltima trompeta. Recuerden que hemos estudiado al inicio de esta clase, cuando iniciamos, antes de entrar en Apocalipsis, vimos el significado de las fiestas proféticas y vimos cómo las 7 fiestas proféticas son, o las 7 fiestas de Israel son precisamente profecías a través de esas fiestas, y precisamente se está hablando al final de la profecía de la fiesta de las trompetas antes de que venga el juicio, que venga la expiación y finalmente los tabernáculos, que significa Cristo en la tierra reinando por 1000 años. Así que las trompetas, veíamos al inicio de esta clase, significan los sonidos del cielo anunciando la venida del Señor, y la séptima trompeta, que todavía no estamos viendo en esta noche, que es la última, podemos asociarla con las profecías de Pablo en Tesalonicenses, que dice: cuando oigamos la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego Pablo, inclusive a los Corintios, en 1 Corintios 15, dice que esa trompeta de la resurrección es la última, porque dice que eso sucederá al sonar de la última trompeta. Entonces, estamos aquí viendo la penúltima trompeta y se escucha una voz, pero la voz sale de entre el altar que tiene los 4 cuernos. Y cuando en la Biblia buscamos la referencia bíblica de un altar con 4 cuernos, nos lleva precisamente a Éxodo 30, que acaba de leer Saimara, versículos del 1 al 10, donde Dios le dice a Moisés: constrúyeme el altar del incienso. Así que eso tiene un significado poderoso, porque nos está diciendo que el que habla, todavía no vamos a identificarlo ni descubrir su identidad, pero esta persona que está hablando desde una posición representativa de cada uno que a través de los siglos, y principalmente en esta etapa de la humanidad, ha levantado un clamor para que Dios intervenga en la historia de la humanidad y a favor de la iglesia. Entonces, representa, mis hermanos, Dios comenzando a responder las oraciones de los santos. Recuerdan, en una de las clases anteriores, los que aparecen debajo del altar de vidrio, dice que el ángel le dijo a Juan: estos son los que van saliendo de la tribulación. Estos clamaban y hacían una oración y decían: ¿hasta cuándo, Señor, nos hará justicia? Y el Señor les dijo: tengan paciencia hasta que el número de sus hermanos se complete. Pues precisamente ahora comienza a verse el primer indicio de que Dios entra a responder esta intercesión. Entonces, eso es lo que vemos en primer lugar. Aquí hay un cumplimiento y hay una revelación profética de lo que significaba el altar de incienso en los días de Moisés y luego en el templo de Jerusalén. No era un simple ritual, era un anunciamiento profético del momento en que la voz salga desde ese lugar en el cielo. Recuerden que en la tierra se hizo una réplica de lo que se vio en el cielo, de lo que Moisés vio en el cielo cuando estuvo con el Señor. Y en ese lugar precisamente la voz saldrá para defender y para hablar a favor de los redimidos. Ahora, además de que esta declaración se asocia con Éxodo 30, también vemos un vínculo entre lo que acabamos de leer nosotros ahora con el Salmo 118. Yo quiero específicamente el versículo 13 dice que cuando tocó la trompeta y se oyó una voz entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo, y ahí comienza a describir todo lo que ya leímos al comienzo. Bueno, hay una referencia específica a quien habla en el Salmo 118. Yo quiero que Saimara nos guíe también leyendo este salmo un momentito. Okay. Completo, ¿verdad? Sí, léelo completo y luego vamos a estar viendo lo que yo quiero más que nada señalar, pero de momento vamos a leerlo completo. Ok. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto,
Yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Saimara, un Todas, momentito sí, antes de seguir adelante. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. El inicio del salmo es con una alabanza, pero inmediatamente después de la alabanza viene a levantarse un clamor de intercesión y un clamor de oración, y es el clamor de alguien que está en medio de un conflicto. Entonces, miremos el paralelo con lo que está sucediendo en la tierra y lo que está viviendo la iglesia presente en el tiempo de Apocalipsis, en el tiempo del fin. Entonces, miremos que este salmo no solamente es una oración del salmista, sino que es una oración profética que, sabiéndolo o no, este salmista está representando las oraciones de esa iglesia en el tiempo del fin, de esos creyentes del Apocalipsis que van a estar sintiendo lo mismo y expresando lo mismo al final del tiempo. Sigue, Saimara, por favor, gracias. todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi Hacemos for una pausa ahí un Ujú. momentito también. Fíjense ahora la descripción. La descripción del conflicto o la revelación del conflicto es: las naciones me rodearon. Eso es precisamente lo que estamos viendo en Apocalipsis 9, 13 al 21. Se habla de un ejército de 200 millones. Se habla del río Éufrates siendo secado para que pasen esos ejércitos. Se habla del pueblo de Dios, y aquí específicamente puede haber una referencia directa a la nación de Israel o a ese pueblo redimido que va a estar en esa geografía del mundo, siendo asediado por ejércitos de muchas naciones. Y es precisamente lo que está diciendo aquí en el Salmo 118 el salmista, que nuestra hermana nos estaba leyendo. Es para que ustedes vean cómo inclusive una canción de siglos del pueblo de Israel, que tuvo su momento y tuvo su contexto histórico, Dios estaba también allí incluyendo su revelación para el tiempo del fin. Y es precisamente a lo que nos estamos ahora mismo nosotros enfrentando y estamos viendo revelado delante de nosotros. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré. Un momentito, disculpa Sí, que te interrumpa tan a menudo, ajá. pero hay cosas que quiero ir resaltando. Miren cómo dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Comienza ahora a cambiar el tono de un pueblo asediado a un pueblo que comienza a encontrar el respaldo de Dios. Y dice, comienza a decir específicamente: la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Mis hermanos, más que referirse a la mano derecha de Dios, se está refiriendo al que está al lado derecho de Dios. Entonces, la diestra de Dios es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo. Yo quiero que ustedes, mientras van escuchando todo lo que estoy diciendo del paralelismo entre este Salmo 118 y el pasaje de hoy, ustedes puedan ir anotando estas cosas. Esta es la canción profética de la nación de Dios, del pueblo de Dios, orando en el tiempo del conflicto, reconociendo que está asediada, reconociendo que tiene un enemigo que la quiere destruir, pero luego cantando de júbilo por su salvación y diciendo que el que la salva es la diestra del Señor. Es decir, es si nosotros entendemos que esto directamente tiene que ver este final del capítulo 9 con la nación de Israel siendo asediada por el ejército de naciones al final de los tiempos, pues entonces estamos viendo que aquí hay ya un reconocimiento por parte de ese pueblo de quién es la diestra del Señor, de un reconocimiento, es decir, del Señor Jesucristo. Puede seguir, mi hermano. Voy por ahí. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, gracias. Si lo que había leído nuestra hermana hasta ahora era increíble, esta porción final es aún más poderosa. Mira cómo habla de que se me abran las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento, Juan 10, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, lo que está aquí diciendo el pueblo en su intercesión y en su adoración y su alabanza al reconocer quién es su diestra y su salvación, esta es mi puerta, voy a entrar por el Señor. Se ha abierto una puerta para nuestra salvación y es el Señor. Anteriormente a lo que acabo de leer, dice en el Salmo, el versículo 17 del Salmo 118, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y lo que vemos es que el salmista que escribió esto murió. Por lo tanto, está refiriéndose al clamor y a la declaración de fe de una generación que no morirá, sino que verá el regreso de su Señor. Entonces, comienza a decir también aquí, hace una alusión en el versículo 22, hace esta declaración, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mi hermano, esto después Pedro lo toma y lo inserta en su carta. Y dice Pedro en su carta, específicamente usando estas palabras, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces Pedro nos dice que el Salmo 118, 22, cuando habla de una piedra desechada por los edificadores que vino a ser la piedra del ángulo, la piedra principal de todo el universo, es Cristo. Entonces aquí ellos están refiriéndose al Señor Jesús. Dice, de parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y aquí viene una declaración que muchos usamos con frecuencia. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Podemos usar esta declaración para todos los días de nuestra vida, pero está usada proféticamente para ese día. Será un día de conflicto, pero en medio de la guerra o del ejércitos innumerables. Aquí dice inclusive 200 millones de soldados. El pueblo de Dios, el pueblo del Señor va a gozarse en ese día, porque dejará de ver el conflicto y comenzará a ver la revelación de su Señor. Va a ser el momento en que el Señor confirmará que Él está a punto de manifestarse y que Él está a punto de dar la victoria a su pueblo. Y mira cómo dice aquí ahora, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ustedes se recuerdan la vez anterior que el pueblo de Dios dijo esto. En el Nuevo Testamento nosotros nos encontramos que en la entrada triunfal, la gente que recibe a Jesús con palmas, ¿qué decía? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el pueblo que dijo eso en la entrada triunfal, unos días después lo está negando y está gritando, crucifíquenle. Pero ese mismo pueblo, al final de los tiempos, va a ser redimido por el que negaron y va a decirlo ahora con un sentido redentor. Van a confesar que el Señor es bendito porque viene en el nombre de Jehová. Dice, desde la casa del Señor te bendecimos. Jehová es Dios, nos ha dado luz y ahora hace una declaración aquí que se une al pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Esto dice, levantemos un sacrificio en el lugar de la intercesión. Es lo que está diciendo. Y aquí ahora, si nosotros lo llevamos al entendimiento del pasaje de Apocalipsis 9, ahora podemos entender lo que está sucediendo en este pasaje y por qué este lenguaje, cuando dice Apocalipsis 9, a partir del 13 al principio, dice, el sexto ángel tocó su trompeta y dice aquí, oí una voz que salía de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y esto es lo que Dios está queriendo decir. Este es el altar que le dije a Moisés que construyera, que él vio el original en el cielo. Este es el lugar de las oraciones. Desde el lugar de las oraciones, yo voy a comenzar a responder, pero no solamente eso. Este es el lugar, para que lo tengan claro, donde fue elevada la oración del Salmo 118 y donde durante siglos esa oración profética ha sido escuchada por el Dios del cielo.
y ahora Él ha comenzado a responderle a su pueblo de acuerdo al clamor y a la alabanza del Salmo 118. Y esto es poderoso, porque esto conecta la Biblia de una manera increíble. Esto pone a Dios diciéndonos a nosotros, mi revelación es completa, está unida, es una sola. No son libros separados. Soy un solo Dios que ha estado hablando desde el principio y ha estado proclamando el mismo mensaje de redención que se va a cumplir al final de los días. Lo he venido declarando proféticamente a través de toda mi palabra, con un altar en los días de Moisés, que significa las oraciones de los santos, con un clamor intercesor profético en el Salmo 118, y ahora aquí está el cumplimiento en Apocalipsis 9:13 en adelante, con una voz saliendo de ese lugar de la intercesión. Mis hermanos, si puedo hacer un alto aquí para decirles esto, nuestras oraciones están siendo escuchadas. Nuestro clamor está siendo escuchado, el clamor personal, pero también el clamor que hacemos a favor en intercesión por las naciones de la tierra, el clamor por salvación, el clamor por justicia, el clamor maranata de ven Señor Jesús está siendo escuchado. No pensemos que porque aparentemente Dios no responde, Él no esté teniendo en cuenta nuestras oraciones. Él está esperando el momento indicado para responder a su palabra profética. Él está esperando el momento indicado para responder al Salmo 118 desde el lugar de la intercesión, desde el lugar del incienso, desde el lugar donde Él ha estado juntando nuestras oraciones, todas ellas durante siglos, ahí en ese lugar para en algún momento derramarlo en respuesta sobre la tierra. Es lo que vemos aquí en primer lugar. Y por eso el Salmo habla de la diestra del Señor, habla de Cristo en acción, porque precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Dice el pasaje que salió una voz desde ese lugar. Y la pregunta ¿es la voz de un ángel? ¿O de quién es? Entonces, vamos a ver la identidad de la persona que habla y que ordena que sean desatados 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Entonces, vamos a ver la identidad de esta persona, vamos a ver lo importante de estos 4 ángeles, vamos a ver por qué el río Éufrates, todas estas cositas que aparecen aquí mencionadas en esta porción del capítulo 9. Bueno, miren, ya nos vamos dando cuenta, de acuerdo a lo que hemos leído, sobre todo el Salmo 118, que esta voz que sale del altar que tiene 4 cuernos es la voz que se reconoce en el Salmo 118 como la piedra angular, como la diestra del Señor, como la salvación del Señor. Y todos esos títulos apuntan a una sola persona, apuntan al Señor. Es decir, lo que Juan está diciendo y lo que el Señor por medio de Juan nos está revelando aquí el que estoy hablando soy yo, el ejecutador de todo lo que está pasando. Recuerden que al inicio del Apocalipsis, la Biblia dice que cuando el Señor se le revela a Juan, Juan escribe, y esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, el personaje principal en este pasaje es el Hijo. En este libro, en realidad, y en este pasaje en particular, el Hijo es el personaje de la Trinidad principal, el que está tomando acciones directas sobre la tierra, y es la voz que habla desde este altar. Es decir, el Señor va a ser intencional en hablar desde el lugar donde nuestras oraciones han sido escuchadas, desde el lugar desde donde nuestro clamor ha sido levantado. Desde ahí mismo se parará y emitirá órdenes. ¿Y qué es lo que ordena? Él habló, después que la trompeta sonó, Él le habló a otro ángel y dio una orden específica: desaten 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. No sé si aquí la expresión ángeles sea ángeles en obediencia al Señor o ángeles caídos que vienen a traer maldad sobre la tierra. Lo más probable lo segundo, pero no podemos especular, simplemente se le llama ángeles y son 4 que están atados junto al río Éufrates. Entonces, como esto pareciera ser una duplicación de un evento que ya leímos en capítulos anteriores, cuando se desata precisamente el 6º sello. Recuerden que el primer ciclo que se habló de juicio era de 7 sellos, y cuando llegamos al 6º sello, algo parecido sucedió en esa ocasión, y por eso yo quiero leer otra vez ese pasaje cuando se menciona algo similar a 4 ángeles, en referencia a 4 ángeles, ahí en Apocalipsis 7:1, y William nos los va a leer. William Sierra, por favor, léenos ese pasaje un momentito. Sí. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los 4 vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol.
Muchas gracias, mi hermano. Fíjense, hay una diferencia y una similitud en lo que se describe aquí en este capítulo 9 de estos 4 ángeles y lo que se menciona en el capítulo 7, versículo 1 que acaba de leer William. ¿Cuál es la similitud? Que son 4 ángeles. ¿Cuál es la diferencia? Que en el capítulo que él leyó, capítulo 7, versículo 1, estos 4 ángeles están posicionados en los 4 términos de la tierra. Es decir, uno está al norte, el otro está al sur, al este y al oeste del planeta en general. Pero en este pasaje de Apocalipsis 9 son 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Están en una posición geográfica específica y los 4 se encuentran en el mismo lugar. ¿Notan la diferencia? Entonces la similitud es que se hace referencia a 4 ángeles en los 2 pasajes, pero la diferencia es que los primeros mencionados en Apocalipsis 7.1, cada uno está en una ubicación diferente. 4 términos de la tierra, norte, sur, este, oeste. Y en el caso de estos, los 4 están posicionados en el río Éufrates para secarlo y dejar pasar a los ejércitos que ahí se mencionan. Sin embargo, yo veo un paralelismo entre los 2 pasajes. Y esto vamos a verlo también después con respecto a la sexta copa al compararla en este mismo pasaje. Y veo el paralelismo de que lo que está sucediendo con lo que desatan los 4 ángeles en los términos de la tierra pudiera ser un evento simultáneo con lo que va a suceder por el efecto o la acción de estos 4 ángeles en el río Éufrates. No es lo mismo, son eventos separados, son eventos distintos, son acciones diferentes, son ángeles totalmente distintos unos de otros, pero sin embargo, pudiéramos estar en presencia de un evento que está ocurriendo simultáneamente, mientras en la Tierra, el globo completo terráqueo, de los 4 términos de la tierra, se está desatando algo producto de la intervención de estos ángeles de Apocalipsis 7.1. Específicamente está sucediendo algo en las orillas del río Éufrates y en el río Éufrates en general, y es que se va a secar, y dice para que pasen los reyes, en este caso que, bueno, aquí se habla de un ejército y no de reyes. Me estoy adelantando un pasaje que quiero leer más adelante, pero quiero leer específicamente. Dice, y fueron desatados, dice Apocalipsis 9 que estamos viendo hoy, fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día, de ese mes y año. Entonces, hay una fecha específica en la cual va a suceder, dice Juan, no la menciona porque es misterio, pero él sabe que va a ocurrir en una fecha específica, que ellos van a comenzar a matar a mucha gente, y dice que va a morir la tercera parte de la gente. Por gente, entiéndase, seres humanos, pero específicamente, si ustedes quieren hacer esta anotación, la mayor parte de las veces que aparezca esta expresión, gente, en el libro de Apocalipsis, se está refiriendo a no creyentes. Es decir, es la manera genérica en la cual Dios está identificando a los que no tienen la marca de la salvación. Entonces, la tercera parte de la gente no redimida muere por causa de lo que hacen estos 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Curiosamente, en esa parte geográfica del planeta, a un lado o al otro del Éufrates, se encuentran las poblaciones más grandes y los asentamientos más grandes de la humanidad. Si aquí se está hablando de la tercera parte de la humanidad, se está hablando, si lo midiéramos de acuerdo al tamaño de la humanidad hoy tenemos 8 billones de personas en el planeta, más o menos, pues estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas muriendo de una vez. Es lo que está diciendo aquí. Y precisamente coincide con que esa es la parte del mundo donde más personas hay, donde hay una sobrepoblación, y en ese momento van a morir muchas personas por causa de estos ángeles desatados junto al río Éufrates. Dice, y dice específicamente qué es lo que sucede cuando ellos se desatan. Dice, oí el número de las tropas de a caballo. Esa tercera parte de la tierra va a morir por causa de una guerra, es lo que está diciendo aquí. Oí el número de las tropas de a caballo y era 200 millones. Y comienza a describir la visión que tuvo a partir de ese momento de aquellos jinetes y de aquellos caballos. Así que mis hermanos, esto que acabamos de leer, 4 ángeles en el Éufrates, puede ser posiblemente un evento que ocurrirá simultáneamente, o al menos dentro del mismo periodo de lo que se describe en Apocalipsis 7.1, que es el desatar de los 6 sellos, el sexto sello en realidad, y en el momento que suena la sexta trompeta, ocurren cosas simultáneas en todo el planeta con la acción de 4 ángeles asignados para eso, y en el Éufrates
con la acción de estos otros 4 ángeles que produce la muerte de la tercera parte, disculpen, de las personas sobre el planeta. Ahora, ¿cuál es el método que ellos usarán para matar a tantas personas? Bueno, ya vimos, va a ser una guerra. Y el ejército mencionado tiene un número elevado de soldados. Este número es tan impresionante, 200 millones de soldados, y a esto pónganle atención y anótenlo por allí, que todavía se desmiente que lo que Juan vio fue un ejército humano. Y la gente, inclusive teólogos muy conocidos, tienden a decir que esto es un ejército demoníaco, que es imposible que sea un ejército de 200 millones de personas. Pero hasta donde nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, el diablo y sus demonios nunca han podido directamente matar a los seres humanos si no usan instrumentos de la creación. Es decir, si no usan un animal o si no usan a un ser humano, y preferiblemente este último. Entonces, para el diablo operar en el terreno natural, él tiene que poseer cuerpos. Es lo que estoy queriendo decir. Entonces, estos ángeles que representan posiblemente potestades demoníacas asignadas para traer una guerra sobre las naciones, ellos y todos sus huestes que operan bajo esta potestad van a venir y van a poseer ejércitos humanos, porque nunca el diablo, y esto yo creo que es un análisis bastante conclusivo de lo que vemos en la Biblia, nunca el diablo ha operado directamente sobre el planeta a menos que use a una que use elementos humanos. Y inclusive lo vemos hasta en el caso de ahí del Génesis, cuando tienta a la mujer, no lo hace directamente, él posee a la serpiente. Y para engañarla tiene que poseer el cuerpo de una serpiente, hablar a través de ella. Entonces siempre lo ha hecho así. Yo no creo que se esté hablando aquí de un ejército de 200 millones de demonios. Yo creo que se está hablando de un ejército de 200 millones de personas. ¿Dónde viene la duda? Disculpen, es que se me desconectó aquí la computadora y si se me va la batería, nos quedamos sin clase. ¿Dónde viene la duda de los que dicen que es imposible que esto sea un ejército humano? Es en que nunca se ha tenido un ejército de tal tamaño. Por ejemplo, se dice que los ejércitos combinados de la Segunda Guerra Mundial llegaron cuando más a 70 millones de personas. Los ejércitos combinados de los aliados nazis, de los aliados, en este caso a Inglaterra, que fue en Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, Francia, sumaron combinados 70 millones de soldados. Pero desde los años 60 se viene hablando, tal vez ha sido un alarde por parte de los chinos, pero los chinos han llegado a decir que todo su ejército, incluyendo la milicia nacional que ellos tienen, suman 200 millones de personas. Y es curioso que esto se mencione porque el río Éufrates es el que se seca en esta ocasión para que pase esta multitud de hombres de guerra. Y el río Éufrates es lo que separa precisamente el Medio Oriente del Oriente donde se encuentra China. Entonces, vamos a leer un pasaje. Yo le pedí a William que también buscara esta cita y quiero que ustedes la anoten. Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, para escuchar lo que dice ahí literalmente que va a suceder cuando se derrame sobre la tierra, en este caso, la sexta copa de la ira. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían de oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Excelente, gracias, William. Miren este pasaje que interesante, cómo reúne y es concluyente para lo que nosotros estamos viendo en esta noche. Aquí, el pasaje de Apocalipsis 16 que leyó William, se hace referencia a la sexta copa. Es la penúltima del tercer ciclo de juicio que se menciona en Apocalipsis.
Y esto nos lleva a la teoría que yo manejo. Yo no lo digo concluyentemente, así es, porque Apocalipsis es interpretativo, pero esta es mi teoría, que en lugar de ser una secuencia de ciclos de juicio donde primero ocurren el desatar de 7 sellos, luego suenan 7 trompetas y luego se derraman 7 copas de la ira, en realidad el periodo del fin está todo dentro de un rollo que tiene 7 sellos y que al ser desatados se va a ir concluyendo la historia de la humanidad. Y mientras eso sucede, simultáneamente o durante ese periodo van a estar entonces ocurriendo el sonido de las trompetas y el derramar de las copas. Y curiosamente ya vimos que Apocalipsis 7.1 hace mención a el momento en que se desata el sexto sello y vimos que allí entonces ocurre algo, y es que hay 4 ángeles en los 4 términos trayendo un juicio grande sobre la tierra, y si leyéramos todo el pasaje nos daríamos cuenta que lo que ocurre allí es casi como una despedida de la humanidad y un cierre de la humanidad como lo conocemos. Y sin embargo después se nos presentan 7 trompetas. Llegamos a la sexta trompeta, que es la que estamos viendo esta noche, y una vez más nos encontramos con 4 ángeles ahora junto al río Éufrates para que pase un ejército de 200 millones y muera inclusive en esa batalla la tercera parte de los seres humanos. Y luego leemos, como lo hizo él ahora, Apocalipsis 16, donde se derrama la sexta copa de la ira, y en ese momento se seca el río Éufrates, el mencionado río Éufrates del capítulo 9, para que pasen, no menciona ahora ejército, pero sí a los reyes. Está mencionando los líderes y los llama los reyes del oriente, una coalición de reyes del oriente, de reyes de esa zona del mundo. Puede ser China, puede ser Corea, pueden ser países aliados de la región, puede estar inclusive Irán ahí una vez más apareciendo en escena, no sabemos, pero va a ser una coalición de esa región del mundo, 200 millones, y que inclusive saldrá, dice el pasaje de Apocalipsis 16, a juntar a otros ejércitos del planeta para venir al día de la batalla, el día de la batalla de Armagedón, que nosotros sabemos que será definitorio, porque entonces ya vendrá el Señor apareciendo en ese conflicto, y es el cierre del libro de Apocalipsis, con el séptimo sello, con la séptima trompeta y precisamente también con la séptima copa, la aparición gloriosa del Señor Jesucristo, los juicios cayendo en ese momento de la historia. Y es lo que nosotros estamos viendo aquí hoy. Estamos viendo el penúltimo periodo de juicios y el paralelismo que existe con los otros juicios que se mencionan al respecto y lo que va a estar ocurriendo. Entonces, yo creo que es algo a tener en cuenta para interpretar mejor el Apocalipsis. Ahora, Juan dice, y esto debemos mencionarlo porque es interesante. Juan dice, yo vi a los jinetes y vi también los caballos, y esta era la apariencia que yo vi en ellos. Dice, las cabezas, esta es la visión que tuve de los caballos, dice él, y de sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Se está refiriendo aquí a las corazas de los soldados, de los jinetes. Y dice, y las cabezas de los caballos parecían cabezas de león, y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. Y la tercera parte de la gente murió a causa de estas 3 plagas, es decir, el fuego, el humo y el azufre. Y es curioso que él menciona aquí fuego, humo y azufre, porque precisamente hace mucho tiempo atrás fue precisamente China la que comenzó a hacer armas que mezclaban estos 3 elementos. Entonces pudiera estar dándonos una pista profética a nosotros, de que aquí, miremoslo de esta manera, este ciudadano del siglo I está teniendo una revelación del último siglo de la historia de la humanidad, donde se le está mostrando una guerra tecnologizada con armamento desconocido para él. Y como yo decía en la clase anterior, que era la primera parte del capítulo 9, él no logra comprender lo que él ve. Él lo que logra es buscar paralelos y puntos de comparación con lo que él conoce: caballos, jinetes, corazas, azufre, humo, etcétera, etcétera. Y trata de explicarlo a sus lectores de la época, del siglo I. Les trata de decir, esto fue lo que yo vi, o al menos el parecido que tiene lo que yo vi fue con esto, pero nosotros sabemos que este es un hombre
del siglo I, teniendo una revelación del último siglo, y por lo tanto lo que está viendo es posiblemente tecnología avanzada. Lo que está viendo es un ejército con armamento sofisticado, y por eso lo describe de la manera que él lo está haciendo. Entonces, aquí estamos en presencia, y esto lo digo porque yo particularmente no creo que aquí está hablando de un ejército de demonios. Sí se está revelando participación demoníaca, pero manipulando, controlando a estas personas de carne y hueso que van a ir a la batalla y que ellos mismos van a matar a la tercera parte de la humanidad. Y por último, el pasaje nos hace una terrible revelación del ser humano de esos días. Y para mí esto es doloroso leerlo, pero es la verdad de lo que va a suceder. Dice que después que muera la tercera parte de la gente por causa del fuego, del humo y del azufre que salía de la boca y de los caballos, etcétera, etcétera, dice el resto de la gente. Y miren, vuelve a usar la misma expresión. Y mira cómo describe a esta gente. Por eso yo les digo que cada vez que aparezca esta expresión en el libro de Apocalipsis, está refiriendo a los no creyentes, a los que no han querido creer en el Señor. Dice, el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, entiéndase por plagas aquí esta guerra, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de su robo. Y esto es triste, porque dice que va a haber tres maneras en las que la humanidad no se va a arrepentir, las personas no salvas. En medio de toda esta hecatombe, de todo lo que está sucediendo, en medio del reconocimiento inclusive que ya hicieron anteriormente, que ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, de que ellos van a reconocer que el Mesías está a punto de venir, aún así no van a confesar su nombre, sino que al contrario, se van a endurecer aún más y no se van a arrepentir. Y dice el pasaje, número 1, no se van a arrepentir de su maldad. No se van a arrepentir de su maldad. Número 2, no se van a arrepentir de su idolatría. Y dice específicamente que su idolatría es adoración a demonios. Entonces aquí la idolatría se une a la adoración de demonios. El ídolo que no ve ni oye es simplemente un fetiche religioso, una representación religiosa de un demonio que opera detrás de él. Y al adorar al ídolo y pedirle y servirle, están adorando a los demonios, dice la Biblia. De eso no se van a arrepentir. Y en tercer lugar, no se van a arrepentir de sus acciones perversas. Entonces, cuando se refiere a la maldad, en primer lugar, habla de la condición del corazón. El corazón de esta gente va a estar, como dice la Biblia, entenebrecido. La conciencia va a estar cauterizada. Va a haber una incapacidad para arrepentirse. En lugar de sensibilizarse y clamar por salvación, miren cómo el pueblo de Dios clama por salvación en el Salmo 118. Miren cómo la oración del pueblo de los redimidos llega al altar del incienso y el Señor responde a ese clamor desde el lugar de la intercesión. Y miren el contraste con el que no cree. El pueblo de Dios, en lugar de decir, tenemos el poderío militar, y ahora yo estaba viendo el conflicto ahora entre Israel e Irán, y digo, Israel está todavía lejos del arrepentimiento. Porque cuando tú ves a los generales de Israel en este momento, dicen, tenemos una cúpula de bronce que nos protegió, tenemos a los aliados, Estados Unidos y Francia, y ahora Arabia Saudita y Jordania, que nos ayudaron a tumbar los cohetes. Y de parte de los militares de alto rango de Israel no ha habido un reconocimiento de decir Dios nos libró. Por lo tanto, es un país endurecido, es un gobierno endurecido. Entonces llegará el día en que las naciones y la nación de Israel también, los redimidos de todos los pueblos, clamarán y el clamor se unirá al clamor de los siglos. Y el clamor será, Señor, haznos justicia, y el cumplimiento del Salmo 18 se hará, y será un contraste con el de estos hombres que, como los generales ahora de Israel, en altivez, no reconocen a Dios sino a su poderío militar. Bueno, así mismo estará la tierra en esos días. La condición será tan dura que permanecerán en su maldad y en ella permanecerán sin arrepentimiento. Dice que además permanecerán sin arrepentirse de su idolatría. Entonces, el anticristo va a crear una religión mundial, pero aquí se nos está dando una pista. Va a ser una religión tolerante. Él simplemente querrá adoración principal y primordial a él, pero luego tú puedes adorar lo que tú quieras. Y va a ser entonces una religión
donde la figura principal, y como en los cultos de los romanos o en los cultos de los griegos, donde Zeus o Júpiter o viceversa estaban en el primer lugar y después venía toda un séquito de dioses a los cuales también se le podía adorar, pues así serán los días del anticristo. Adórenme a mí y luego cada uno tenga su propio ídolo y su propio demonio, y así sucederá. La gente no se va a arrepentir de eso, lamentablemente. No se van a arrepentir de eso. Y por último, no se van a arrepentir de sus obras perversas, porque el pasaje dice que cada uno de ellos no se arrepentirá de sus asesinatos, tampoco de sus hechicerías, de su inmoralidad sexual, ni de su robo. Y con esto está describiendo 4 tipos principales de pecado. Está hablando de el orgullo que lleva a matar al prójimo y ponernos en lugar de Dios, que es el único que puede quitar la vida. Está hablando de la adoración falsa detrás de la hechicería. Está hablando de la perversión moral detrás de la inmoralidad sexual. Y está hablando de la maldad en toda su expresión al robarle las pertenencias a otras personas. Y lo que dice, la humanidad continuará sin arrepentirse como mismo está ahora. Entonces, pareciera un mensaje de desesperanza, pero cuando se refiere a la gente, se está refiriendo a un número, sí, indeterminado de millones de personas que no creerán. Pero hay mucha gente, usando la misma expresión, que hoy no son salvas, que no van a estar dentro de ese grupo. Hay mucha gente que se va a arrepentir y que va a ser parte de los que clamen el clamor de ven Señor Jesús. Hay mucha gente que hoy sirve a los ídolos, que hoy tiene un corazón entenebrecido, que hoy están cometiendo acciones perversas, pero que todavía tienen oportunidad de salvación. Y el Señor lo que nos está diciendo es, miren, va a llegar un momento en que va a ser imposible arrepentirse. Pero mientras eso, y después vamos a ver más adelante en el capítulo 13 por qué será, porque van a llevar una marca con ellos y ya no podrán salvarse. Habrán negado públicamente al Señor Jesús y ya no tendrán oportunidad de salvación. Pero hasta que ese día llegue, el ser humano tiene el poder de confesar el nombre de Jesús. Y eso nos lleva a nosotros a la responsabilidad, como yo le decía en la clase anterior, de orar y de predicar. Todavía hay tiempo. Todavía el diablo no ha marcado a las personas. Todavía la bestia no ha puesto su marca de perdición en la gente y podemos nosotros orar y creerle a Dios que Él todavía está salvando y redimiendo personas. Así que, mis hermanos, este pasaje es poderosísimo. Nos revela el poder de la intercesión, nos revela el poder de las oraciones, de cómo tienen un lugar delante de la presencia de Dios, de cómo están siendo guardadas en el altar del incienso y cómo desde ese lugar el Señor se parará para responderlas todas en el último tiempo. Nos está mostrando cómo va a haber un conflicto bélico grande, pero cómo el Señor va a guardar a su pueblo. El clamor de su iglesia va a ser escuchada en esos días. Nos está mostrando que definitivamente la maldad de los hombres va a ir en aumento y va a preservarse hasta los últimos días, pero que todavía tenemos la oportunidad de arrebatarle almas al infierno y no darnos por vencidos y no caer en el juego que han caído muchos de decir, bueno, Dios ya sabe los que se van a salvar. Bueno, Dios sí lo sabe, pero yo no. Y como yo no lo sé, tenemos que predicarle a todas las personas. Me encanta este hombre de Dios que ya murió hace siglos atrás, Charles Spurgeon, que él decía, yo no sé a quién Dios va a salvar. Si tuviesen una marca, yo realmente no las veo. Y como yo no veo esa marca de que Dios va a salvar a algunos y a otros no, pues yo salgo a predicarle a todos, a ver quién se salva. Y esa debe ser nuestra postura, salvar a las personas, predicar el evangelio, porque Dios sigue salvando a la gente por la locura de la predicación. Sí, el testimonio es válido, nuestro ejemplo es válido, pero no hay nada más poderoso que la comunicación verbal del evangelio. Así que una vez más los encarezco, los reto, los llamo, los exhorto a la oración intercesora que está subiendo delante del trono y se une al clamor del Salmo 118 y en su momento va a ser respondido, a clamar por la salvación de las naciones, incluida la nación de Israel, y que también nosotros le digamos, Espíritu Santo, llénanos, para nosotros poder predicar con la fuerza y la autoridad del Señor en estos últimos días, antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que ahí está en juego la salvación, inclusive de los que amamos. Así que con esto los dejo en esta noche y que cada uno de nosotros procesemos esta verdad en lo íntimo, allí solitos con Dios, en oración, clamando y pidiéndole a Dios entendimiento y claridad sobre la verdad de esta enseñanza que esta noche hemos recibido. Vamos a orar un momento. Padre, agradezco tu palabra, agradezco tu revelación, agradezco tu verdad.
Agradezco lo que tú nos revelas en esta noche. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, sigue hablando a tu iglesia. Sigue hablándonos a tus hijos. Sigue mostrándonos cosas y dándonos entendimiento. Y permítenos vivir, Señor, con la claridad de entender nuestro propósito sobre esta tierra. Estamos aquí para que Cristo sea visto, Señor. Para que Cristo sea visto a través de nuestro ejemplo. Estamos aquí para que Cristo sea predicado con nuestra boca. Estamos aquí para que nuestro clamor sea escuchado, Señor, y nuestra intercesión suba delante de ti. Y el Hijo a tu derecha pueda respaldar nuestro clamor y el Espíritu en nosotros pueda gemir, Señor, con el gemido de la tierra, que es también el gemido de la iglesia y el gemido del Espíritu. Que venga ya, Señor, el día de la manifestación del Señor, el día en que los hijos de Dios también seremos manifestados en ese día de gloria cuando el Señor venga a reinar. Pero mientras ese día llega, yo te pido, Señor, que tú nos llenes del Espíritu Santo para con ardor, con fuego, con responsabilidad, con poder, con autoridad, predicar a Cristo y a este crucificado y predicar salvación en su nombre. Yo te lo pido, Señor, entréganos las almas, regálanos las vidas que se salven. Señor, úsanos para arrebatárselas al mismo infierno y que el diablo no se pueda salir con la suya, con las vidas de esas personas. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias por estos mis hermanos que creen en ti, confían en tu palabra y aman, Señor, tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.